Bien, muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Lípidos, donde tengo grandes amigos y respetados colegas. Esta mesa que tendremos en esta horita se va a tratar sobre la inflamación como actor principal o actor de reparto en la aterosclerosis. Si la aterosclerosis hace muchos años que venimos discutiendo si esta es una enfermedad inflamatoria con componente metabólico o metabólico con componente inflamatorio. Perdón, yo no me he presentado, soy el doctor Lucio Criado, soy médico clínico. El primer disertante es el doctor Facundo Tornelli, que va a hablar sobre estatosis hepática no alcohólica e insulinoresistencia como el origen de la inflamación. Adelante, doctor, y después iré presentando uno a uno a los siguientes. Bueno, gracias a la mesa, gracias al comité científico, Pablo, por la invitación. Bueno, un tema bastante interesante. No poseo ningún conflicto de interés por esto. En cuanto a la agenda, vamos a ir repasando conceptos actuales, el origen, esto que decía el doctor Criado, qué es primero, qué es después, este ecosistema, efecto lipotóxico que hay en esta patología y en patologías asociadas, qué nos dicen hoy las guías, que son bastante, de alguna manera, tomadas entre pinzas, qué tenemos en lo terapéutico y las conclusiones. Antes que nada, establecer conceptos claros que a veces, esta es una patología que comúnmente recibimos independientemente de la especialidad de cada uno, establecer qué es la enfermedad por hígado graso no alcohólico, qué es la estatosis y qué es el NASH. En forma primaria tenemos una acumulación hepática de grasa en ausencia de otro origen, ya sea por ingesta alcohólica, de etanol o algún fármaco. Algunos de estos fármacos los fueron nombrando hoy durante diferentes exposiciones. Con respecto a cuando dice ausencia en consumo de etanol, se habla de 2 años de consumo previo al diagnóstico de hígado graso, ¿sí? Después tenemos la clásica esteatosis simple, que es esa ecografía que uno habitualmente recibe con esteatosis simple, leve, moderado, grave, con las, perdón, no en el puntero, estas vacuolas lipídicas, con menos del 5% de contenido graso. ¿Qué pasa si ese contenido graso empieza a aumentar por diferentes factores que ahora vamos a ir viendo? Comienza la injuria hepática, esa injuria hepática llevada de la inflamación lobular y la balonización, que es este aspecto en globo que van formando estas vacuolas, van a llevar a los nódulos de regeneración y a posteriori fibrosis y cirrosis. Hay una gran división en este tema, es el tratar de frenar esa progresión a las formas más graves, ¿no? ¿Qué nos muestra el mundo? Previo al inicio de pandemia, por eso cuando, hablando con otros colegas y cuando uno ve este slide, justo en el corte previo al inicio de la era COVID, ya teníamos un aumento bastante importante de enfermedad por hígado graso no alcohólico, que era de un 25% a nivel global, y emparentado en línea directa con la diabetes. En alrededor del 14% de diabetes en Latinoamérica, esa asociación, uno se pone a pensar, 2 años encerrados, por llamar de alguna manera, comidas rápidas, no actividad, más pantalla, el número debe ser escalofriante hoy día. Hay una asociación, como dije anteriormente, directa entre hígado graso y diabetes. Por momentos, como decía el doctor Criado, parece como todo lo mismo. De este 25% surge, este es un trabajo del doctor Brill en Birmingham, esta asociación casi del 70% en comunión tanto diabetes como hígado graso. ¿Y qué es lo que empieza a ser importante en estas patologías en asociación con NASH? La progresión a fibrosis. Todos los pacientes con diabetes, todos los pacientes con obesidad, con apnea obstructiva del sueño, progresan más rápido a la fibrosis. No puedo marcar, disculpen esto. Esto es lo que decía anteriormente, esto sería una evolución habitual sin predictores o disruptores metabólicos en asociación con estos disruptores de la izquierda. El paciente
no va a llegar tanto a una muerte por cirrosis o por estadios más avanzados de NASH, porque antes lo va a terminar afectando la enfermedad cardiovascular o la patología neoplásica, ¿sí? De hecho, por eso tanta parental entre la obesidad y el cáncer, entre el NASH y el cáncer, y tomar algo que cada día, en mi punto de vista, es más relevante, como la epigenómica y la disbiosis o la alteración del microbioma intestinal. Esto es de alguna manera el escenario donde está inmerso este paciente, y siempre hago la misma aclaración, sin síntomas. Un escenario básicamente inflamatorio que todos conocemos, con el agregado año a año o de un órgano distinto. Hablábamos en su momento de 4 a 5 órganos, luego el octeto, y a medida que pasan los años es cada vez más abundante. Esta, de alguna manera, disfuncionalidad adiposa o del adipocito, partimos de un tejido adiposo disfuncional que, si paradójicamente uno le da de comer, valga la redundancia por el esquema, dietas ricas en grasas, hidratos de carbono simples, el sedentarismo, acumulación y acumulación grasa, este adipocito, que era en un comienzo saludable, va a dejar de serlo, se va a hipertrofiar, se va a hiperplaciar y a empezar a liberar citoquinas, ¿sí? Las famosas adipoquinas de tipo inflamatoria, protrombóticas y demás. Si seguimos achicando slide por slide, nos encontramos con este esquema bastante característico, ¿sí? En el cual de alguna manera es este adipocito enfermo de este tipo de pacientes con NASH, con estos disruptores agregados, si se quiere, en el cual explica de alguna manera por qué estos pacientes cursan con dislipemia heterogénica, cursan con hipertensión, a expensas de hiperleptinemia, de hiperglucemia, de pérdida de la actividad biológica de la insulina, que es por definición insulinoresistencia, y luego eventos. En esto que venimos hablando, qué es antes, qué es después, este interjuego de adipoquinas, mioquinas, nos brinda este escenario a nivel hepático, ¿sí? Tal vez tenemos un paciente el cual recibimos biopsiado, que es de alguna manera el stop que uno se encuentra en lo diario, si tiene o no tiene diagnóstico de cirrosis o de fibrosis, pero si de alguna manera le seguimos dando sustrato a ese hígado, la evolución va a ser más rápida. Si bien no es la vedette hoy día, por llamarlo de alguna manera, cada vez se le da más importancia al microbioma intestinal, por lo que nos ofrece y por esta medicina de precisión, ¿sí? Vía lipodómica, ¿sí? Hay muchos trabajos, de hecho la doctora Álvarez hace bastante investigación con lipodómica y enfermedad en NASH. Este aumento de la permeabilidad en estos pacientes, que seguramente son pacientes obesos y dislipémicos, va a contribuir aún más a la lipogénesis de novo, ¿sí? Con mayor afluente y liberación de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres se van a sumar a las ceramidas, al diacilglicerol, van a terminar saturando esa mitocondria. Si vamos de mayor a menor, la permeabilidad intestinal aumenta aún más, sumado a la dieta. Y parte de lo que termina siendo, esto es bastante, de alguna manera reciente, el intestino en esta disbiosis es alterar las células estrelladas del hígado, que son de alguna manera las que contribuyen en forma final a generar fibrosis y posterior cirrosis. Seguimos con un paciente sin síntomas. Comentaba anteriormente, a veces no se puede ver bien por la definición. Yo había cambiado las fotos porque este es un paciente que recibí este año. Por eso también el barbijo, 29 años, Miguel. En teoría, nivel sociocultural bastante bajo y hago siempre esa aclaración porque tiene que ver con esta pesquisa y el screening. Después al final voy a contar algo de este paciente. Cuando uno sospecha insulinoresistencia como entidad, hoy comúnmente se habla mucho de insulinoresistencia, que eso es una entidad, cómo la catalogo, y cuando hablaron de triglicéridos lo nombraron, el cociente triglicérido HDL, que lo usamos bastante
al menos los lipidólogos creo que había que transmitirlo un poco más en cuanto a esa sensibilidad y esa especificidad que tiene en brindarnos, ¿sí?, en algo muy sencillo, no necesita algún costo, alguna preparación en particular. Desde ya, y esta correlación con la hipertrigliceridemia, los cordomas o acrocordomas, que son estas verrugas en forma lineal o de distribución lineal, que generalmente uno ve en los pliegues. La acantosis nigricans, que también forma parte, en su momento a mí me enseñaron que aparecía y no se sabía bien qué es. El factor de crecimiento insular 1 tiene bastante que ver. Y antes uno la buscaba en los pliegues, yo particularmente, y más de uno de ustedes, hoy día ya se encuentra en los codos, se encuentra en las regiones interfalángicas. Hasta ahora vamos a tratar un paciente que lo más probable es que no nos consulte por otra cosa y que sea algo referido, que venga por un estudio de triglicéridos altos, de una ecografía y demás. Esta es una encuesta bastante interesante de este año, en la cual en Florida agarraron 629 médicos primarios, se les ofreció un cuestionario sobre qué harían en un paciente con NASH. Este cuestionario ya venía con un paciente ya diagnosticado, ya biopsiado por un hepatólogo, y este grupo de casi 630 médicos eran hepatólogos, gastroenterólogos y médicos primarios. La mayoría, como todos hubiésemos hecho, indicaban cambios terapéuticos del estilo de vida, dieta y ejercicio. De alguna manera ya los mediqué. Y hasta el 50% utilizaban las viejas, no tan viejas, bastante valiosas tiazolidinedionas. Yo como diabetólogo siempre las tengo ahí, bastante presentes. Suplementos, se habla básicamente de tocoferoles, de vitamina E. Y a partir de ahí tratemos de ayudar a bajar de peso. ¿Cómo? Con metformina, como con tratamientos hipocalóricos de cualquier estirpe, el ácido beticólico, que ahora vamos a nombrar algo, y estas drogas que hoy comúnmente utilizamos, tan maravillosas como los análogos de GLP-1 y SGLT2. La realidad que la evidencia muestra que para NASH hay que tratar de combinar drogas, ¿sí? Ahora vamos a ver bien a qué apuntamos con esto. En cuanto a actividad física y descenso de peso, actividad física sola en NASH no demuestra tanta pérdida de grasa, si vamos a la fisiopatología. Y uno dice, bueno, ¿para qué uno puede hacer solamente actividad física y por miles de razones no puede bajar peso? Bueno, lo que vamos a utilizar con la actividad física es tratar de exacerbar lo que más se pueda estas mioquinas y tratar de frenar radicales libres y toda esa cascada inflamatoria. En combinación con descenso de peso, todos estos marcadores o variables de NASH mejoran aún más. Este trabajo del español Vilar Gómez lo que hizo fue dividir a más de 200 pacientes por cuartilos, y a partir de qué porcentaje de descenso de peso tenían, se veía que variable iban modificando de NASH. En forma progresiva, los pacientes que bajaron más del 10% de su peso con actividad física son los pacientes, ahí ven de costado, con 90%, 100, incluso hasta el 100% mejoraban todo: NASH, esteatosis y el patrón inflamatorio fibrótico. Y un 45% de fibrosis. Uno, si lo mira, dice, es bastante. En una patología que a posterior de la fibrosis te va a llevar a un hepatocarcinoma, el tema que pasaba con esos 55, ¿sí?, que quedaban afuera. Parte de la explicación es que tanto lo farmacológico como no lo farmacológico de alguna manera no tiene implicancia directa en la fibrosis. Esto es una reproducción de unir actividad física y plan alimentario, justo en el eje ahí arriba. Actividad física, baja grasa en un porcentaje menor al 20%, y ahí en una excelente correlación, dieta y ejercicio, baja aún más. Eso sería lo no farmacológico. En cuanto a lo farmacológico, ¿qué target buscamos? Dos cosas: actuar sobre la insulinosensibilidad, valga la redundancia, sobre la insulinoresistencia,
o sea, llevar al paciente una mejora en su insulinosensibilidad, y por otro lado, qué fármacos pueden evitar la fibrosis en todos estos puntos posibles. Agonistas GLP-1, publicación bastante reciente, semaglutide, usaron como dosis máxima 0.4 miligramos con una buena significancia en cuanto a resolución de NASH, no así en fibrosis, versus placebo. Y esto a expensas de que volvemos a lo mismo, de un porcentaje bastante importante, 13% casi de descenso de peso. Después los más utilizados, generalmente como fármaco a nivel mundial, lo que más se utiliza es pioglitazona. Uno relaciona, que en parte también fue eso el desuso, ¿por qué pioglitazona? Cuando en realidad me va a hacer de alguna manera subir un poco de peso. ¿Por qué? Porque la pioglitazona va a actuar de alguna manera, ¿sí?, en forma directa sobre esa cascada o ese adipocito disfuncionante. Va a mejorar los niveles de adiponectina, va a bajar interleuquina 1, interleuquina 6, proteína C reactiva. Ergo va a bajar la cascada inflamatoria sumado a el descenso de peso y a la actividad física. Estas, que después les voy a pasar las guías actuales. Hago un breve repaso de esto. En cuanto a biguanidas, tanto metformina como tocoferoles no demostraron en forma independiente la mejora de disminución de grasa, menos aún de fibrosis, por eso metformina no se utiliza. Esto es ácido beticólico, que es un agonista de los receptores farstenoides de tipo X, son receptores de tipo hormonal similares a la progesterona. Tuvieron mejora en cuanto a disminución de grasa con un porcentaje similar a los inhibidores de SGLT2, 20%. Acá tenemos con empagliflozina. Las que se están utilizando, empagliflozina, dapagliflozina e ipragliflozina solamente en Japón. El porcentaje de todas aparentemente tiene que ver con la clase, no supera el 13% de descenso de grasa. Este es un antifibrótico, un agonista PPAR alfa, gamma y delta, que es el lanifiralol. Sí mejoró descenso de NASH y descenso de fibrosis. Está en fase 3 todavía. Lo primero que se le ocurre a uno, y ya finalizando, es qué hacemos con las estatinas. Las guías americanas publicadas hace 2 meses no hablan de las estatinas en forma directa, sino en forma indirecta por el pleiotropismo que éstas ejercen en estas patologías donde está alterado el mismo, no en forma directa para bajar carga grasa, ¿sí? Y la única contraindicación es si el paciente por esta cirrosis está descompensado y tiene un Child C donde tiene cierto grado de insuficiencia hepática. El otro target es la microbioma, ¿sí?, y reemplazar de alguna manera esta prevalencia que hay en NASH de alteraciones de tipo bacteroidetes y reemplazarlos con probióticos por otra flora intestinal. Estos pacientes es sencillo de pensarlos, difícil de actuar. El screening es con ecografía, un método sencillo, específico y sensible. La única, de alguna manera, contra que tenemos es esto de operador dependiente. Por eso esto de esteatosis leve, moderada y grave está bastante, o tómenlo bastante con pinzas. Y si el paciente tiene una obesidad mórbida o es hiperobeso, donde la sensibilidad baja a un 20%. Y por último, tratar de, desde mi punto de vista bastante importante, no sé si modificar, pero tener en cuenta el término MAFLD o MALT por sus siglas en inglés, donde asocian cualquier disfunción metabólica que tenga que ver con enfermedad por hígado graso, ¿sí? Y no dejarla solamente asociada al hígado. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? El screening precoz, ¿sí? Tratar de combinar drogas, ¿sí?, generalmente, y elegir la droga para el paciente, no el paciente para la droga. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o con hígado graso, lo más probable es que elijamos un inhibidor de SGLT2. Si tiene enfermedad cardiovascular, un análogo de SGLT1, independientemente de los fármacos con los que contamos. Y hacer hincapié en estos disruptores o
patologías progresadoras, si se quiere el término, de enfermedad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora vamos a la siguiente presentación que va a hacer el doctor Nahuel Fernández Machulski, que es bioquímico del Hospital de Clínicas de la Unidad de Lípidos, que va a hablar sobre los marcadores lipídicos en seguimiento del COVID-19 severo. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me toca hablar de algo un poco diferente y actual, muy actual. Para empezar, sabemos que el SARS-CoV-2 o COVID-19 es un virus ARN monocatenario de la familia de los coronavirus que hizo su aparición en la ciudad de Wuhan en el año 2019, en diciembre del 2019. Fue declarado pandémico por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Estos son datos al 17 de septiembre del presente año, de una medición de la Johns Hopkins, donde tenemos más o menos 611 millones de casos, con 6,5 millones de muertes. Y en nuestro país, estos son los casos confirmados también al día 17, con 9.697.000 casos y 129.830 fallecidos. Leyendo un poco para la presentación actual, me encontré con este review que hablaba de que en realidad nosotros hemos estado peleando o estamos peleando frente, en realidad no a una sola pandemia, sino frente a dos: la pandemia del coronavirus y la pandemia de obesidad. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, nada más para recordar, que desde el 75 se ha triplicado el nivel de obesidad, que hay alrededor al 2016 1.6 billones. ¿Se me escuchaba o no se me escuchaba nada? No se me escucha nada, ¿no? Ahí está. Joya, gracias. 1.9 billones de adultos con obesidad y que la obesidad es prevenible. ¿Y por qué esto es importante? Porque desde los primeros datos de apariciones del COVID-19 en la ciudad de Wuhan, se empezaron a hacer estudios en China que después fueron posteriormente reevaluados en los Estados Unidos, donde en este presente trabajo quisieron evaluar factores de riesgo cardiometabólicos y su asociación con la hospitalización por COVID-19. Y se encontraron con que el 30,2% de los pacientes tenían obesidad, o sea, un BMI mayor a 30 kilogramos metro cuadrado, que más del 25% tenía hipertensión y más del 20% tenía diabetes. Es decir, que un 63,5% de los pacientes internados por COVID-19 tenía riesgo cardiometabólico previo. Este es otro estudio en donde compararon la población general estudiada por el estudio ANANES con la población internada por COVID-19. Y ellos observaron que los pacientes internados por COVID-19, por ejemplo, en lo que es clase 3, obesidad clase 3, era significativamente mayor de aquella población general, y era más llamativo aún en pacientes menores a 50 años. Observen que 18% tiene obesidad clase 3 de los internados versus un 9% en la población general de los Estados Unidos. Esto ya lo ha hablado el doctor precedentemente, pero la obesidad es una disfunción del tejido adiposo que lleva a una inflamación crónica leve sistémica, no solo del tejido adiposo, sino, bueno, obviamente sistémica, que hay un aumento de circulación de citoquinas proinflamatorias, donde puede haber insulina resistencia, hiperglucemia y disbiosis. Bueno, ahí lo tenemos al coronavirus 19. El coronavirus 19 se une con la proteína S o proteína Spike a un receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, a la membrana de la célula huésped. Esta enzima se localiza en diferentes tejidos, desde corazón, pulmón, tejido adiposo. Y además necesita esta serina proteasa para que, una vez esté realizada la unión, se pueda clivar la proteína S para la posterior internalización del coronavirus. Como he dicho anteriormente, se expresa en tejido adiposo y se observó que en tejidos adiposos disfuncionales o en obesidad hay un aumento de esta expresión de este receptor. Esto indica que esta sobreexpresión
va a convertir a estos adipocitos en reservorios de este virus, convirtiendo a este tejido adiposo en aún más disfuncional y en aún mayor secreción de citoquinas proinflamatorias, lo que termina contribuyendo a la tormenta de citoquinas, que es lo que termina llevando al síndrome de estrés respiratorio agudo, que era lo que llevaba a la situación crítica del paciente, o podría. En cuanto a la asociación con el perfil lipídico, este es un metaanálisis y podemos observar que los pacientes con COVID-19 versus aquellos que no estuvieron infectados con el virus presentaron un menor colesterol total y un menor colesterol de HDL, que aquellos pacientes con COVID-19 severo presentaron un menor colesterol total, menor colesterol de LDL, menor colesterol de HDL, y aquellos pacientes que fallecieron tuvieron menor colesterol total, menor colesterol de LDL, menor colesterol de HDL significativo de aquellos que sobrevivieron, sin diferencia en la concentración de triglicéridos. Es decir, estuvo asociado a morbi y mortalidad. ¿Por qué? Bueno, aparentemente hay un estado hipercatabólico en el paciente internado por la patología, lo que lleva a la disminución de sus fracciones de colesterol, además de un aumento del clearance de las lipoproteínas, y en aproximadamente un 50% de los pacientes había una disfunción hepática. Bueno, esto es un modelo molecular, no es un estudio en vivo, son estudios in vitro y en animales, donde esta situación central es la situación que yo había presentado previamente, pero en este caso podemos observar cómo el colesterol de HDL, la partícula de colesterol de HDL, se puede unir a la proteína S-spike. Al unirse a la proteína S-spike en baja concentración podría favorecer la internalización de la proteína viral a la célula huésped mediante la unión del receptor de la HDL con el receptor SRB1. Esto haría una modificación en la membrana plasmática que acercaría a la AC2 y a la serina proteasa al sector para poder acelerar la internalización de la partícula. Caso contrario, ocurre en situaciones de alta concentración de HDL, donde las HDL ocuparían la mayoría de los sitios de la proteína spike, impidiendo o, digamos, no ayudando a este proceso. Sí se ha visto que la HDL es disfuncional en pacientes COVID, principalmente dada por reactantes de fase aguda como el amiloide sérico tipo 2A. Hay una disminución de su capacidad antioxidante. En cuanto a los triglicéridos, habíamos nombrado recién que en la metaanálisis no se habían encontrado asociaciones, y este trabajo de Wenda y colaboradores así lo demuestra, que no hay diferencia entre aquellos que sobrevivieron y los que fallecieron en la concentración de triglicéridos, por lo menos en un nivel inicial. Lo que ellos hicieron, además, es estudiar a los triglicéridos en toda la internación del paciente, no en un solo momento. Entonces evaluaron cuál era el pico de triglicéridos y se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían el mayor pico de triglicéridos eran los que terminaban falleciendo significativamente versus los que sobrevivían. Y esto era independiente de obesidad, de hipertensión, de diabetes y de tratamiento con glucocorticoides, y estuvo asociado a proteína C reactiva. Posible mecanismo es la disminución de la actividad del LPL. Esta disminución de la actividad del LPL podría darse por un daño endotelial en estos pacientes con COVID severo, que lo que haría es que esta proteína que está anclada al heparansulfato se libere por el daño endotelial, no pudiendo cumplir su función. Este es otro estudio de Luis Mazana y colaboradores, donde estudiaron, tenían su cohorte de pacientes COVID internados de manera severa, y lo que hicieron fue averiguar si tenían previamente perfiles lipídicos. ¿A cuánto? Hasta un año anteriormente. Se quedaron con ese grupo de población y compararon a ver qué pasó antes y después. Antes y durante, en realidad. Y observaron que hay una reducción, efectivamente, como había mostrado antes, del colesterol total, del colesterol de HDL, del colesterol de LDL. En este caso incluyeron el colesterol del no HDL y encontraron ellos un aumento en la concentración de triglicéridos. Finalmente, el grupo de Alan Rimailey presenta este trabajo piloto con 32 pacientes con COVID severo con ventilación mecánica, donde evalúan por las lipoproteínas por espectrometría RMN. Y la comparan con los valores de referencia que ellos tienen en el laboratorio. Ellos observaron una disminución, casi más del 90% de los pacientes tenía menor cantidad de partículas de HDL,
Un 50% de los pacientes tenían mayor cantidad de proteínas, de partículas ricas en triglicéridos, y además encontraron partículas asociadas a disfunción hepática en casi un 80% de los pacientes. Nosotros en el grupo de trabajo, estos son resultados que aún no están publicados, hemos realizado una investigación donde tenemos 193 pacientes con COVID-19 internados en el Hospital de Clínicas José de San Martín y 200 controles. Bueno, evaluamos entre otras cosas el perfil lipídico y calculamos el colesterol de remanentes, como bien explicaron previamente, colesterol total menos colesterol de LDL medido menos colesterol de HDL. ¿Qué observamos nosotros? Básicamente lo mismo que se estaba viendo, previamente mostré, aumento de triglicéridos, disminución de colesterol total, disminución de LDL, disminución de HDL, disminución de no HDL, pero observamos un aumento de colesterol de los remanentes. Cuando se comparó fallecidos versus no fallecidos en la misma cohorte, no observamos diferencias en triglicéridos, pero sí en colesterol total, sí en colesterol de LDL, sí en colesterol de HDL, de no HDL, y volvemos a repetir lo mismo, el colesterol de remanentes es mayor en los pacientes fallecidos que en los no fallecidos, mientras que todas las restantes sufracciones estaban disminuidas. Este colesterol de remanentes estuvo asociado con fallecimiento, aún después de corregir por diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica. Finalmente, lo que se hizo fue dividir a la población por un marcador de severidad, que es la procalcitonina, que también se midió en estos pacientes, y se dividió a los pacientes por tertilos. Aquellos que están en el tertilo más alto son aquellos que mayor severidad, y se comprueba con con el porcentaje de fallecidos. Nuevamente encontramos lo que veníamos marcando, que el colesterol de remanentes es mayor en aquellos pacientes con el mayor tertilo de procalcitonina, y también, marcador secundario de insulina de resistencia, el índice de triglicéridos HDL, como bien nombró el doctor. Bueno, entonces como conclusión, el riesgo cardiometabólico previo fue muy importante en los pacientes con COVID-19. Presentaron en general hipolipemias. Esas hipolipemias estaban dadas por estados hipercatabólicos, inflamación aguda y disfunción hepática. Que esa disminución del colesterol total, colesterol de HDL y LDL estuvo asociada a severidad de mortalidad. Que existió un aumento de triglicéridos, no en todos los casos. Dependía del estudio. Sabemos que los triglicéridos tienen una coeficiente de variabilidad biológica bastante alto, hay que ver en qué momento se los mide. Podría haber sido consecuencia del tratamiento farmacológico del paciente internado, podría haber sido. También otra explicación puede ser la disminución de la actividad del LPL. Y nosotros hemos encontrado además un aumento del colesterol de los remanentes que podría estar indicando también una disminución de la actividad de la enzima. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Ahora el doctor Augusto Lavalle Cobo, médico cardiólogo, coordinador de la unidad cardiológica del Sanatorio Pino Quieto, nos va a hablar sobre qué hacemos con esta inflamación subclínica asintomática, como mencionábamos previamente. ¿La tratamos o no? Gracias, Lucio. Me tomo unos minutos porque mi altura es diferente a la de Nahuel. Bueno. A ver. A mí me tocó contestar esta pregunta, que es si debemos tratar la inflamación subclínica. Estos son mis conflictos de interés en el tema. Y la verdad que si tenemos en cuenta lo que es en este caso el camino del aprendizaje y del conocimiento, podemos ver que tenemos distintas etapas y dentro de esas etapas arrancamos de datos, esos datos después cuando los juntamos nos dan información y esa información junta y bien analizada nos van a permitir obtener conocimiento sobre algo. Y en el caso de la inflamación y su relación con otro conflicto de interés que tengo es que soy cardiólogo, entonces también la voy a enfocar un poco a lo que es el desarrollo de eventos cardiovasculares, es que tenemos distintos gaps de conocimiento. En algunas cosas tenemos datos y en otro directamente tenemos un conocimiento un poco más duro. Y en esto no dudamos que es la relación que existe entre la inflamación y la aterosclerosis. En todas las etapas de la aterosclerosis algún proceso inflamatorio está involucrado. Ahí está resaltado en grande la interleuquina 6 con la interleuquina 1 beta y el inflamosoma, que es una de las vías inflamatorias más estudiadas en lo que respecta al tratamiento de la enfermedad o para evitar el desarrollo de enfermedad cardiovascular o algún evento cardiovascular en pacientes con enfermedad establecida previamente. Y acá
también tenemos varios puntos en común y podemos concordar en que la activación de ese inflamosoma, que en realidad es un conjunto de proteínas citoplasmáticas que lo que permite es entrar en contacto con algún antígeno y desencadenar posteriormente una cascada de activación de distintos parámetros inflamatorios que van a terminar en lo que para nosotros es a veces medible, y voy a explayarme un poquito en las próximas diapositivas, que tiene que ver con la proteína C reactiva ultrasensible. Pero si vemos esto, vemos que en la activación del inflamosoma hay un montón de mecanismos en chiquito, pero que básicamente tienen que ver con dislipemias, y Laura nos habló bastante a la mañana, tiene que ver el tabaquismo, Facundo habló un poco de las especies de radicales libres, la diabetes, el tejido adiposo visceral, y también hablamos del tejido adiposo perivascular hoy como un parámetro o factor proinflamatorio. Ni hablar de la microbiota intestinal, donde todo lo que comemos tiene que ver también con distintas cascadas y vías inflamatorias, y de hecho la célula de Brunner la glándula Brunner a nivel del enterocito es uno de los lugares donde más receptores de GLP-1 tenemos, y esto podría explicar en parte el efecto antiinflamatorio al cual Facundo también se refería en su presentación. Pero donde creo que hay datos, todavía hay algo de información, pero no hay tanto relacionado y concluyente, es ¿qué es lo que es la inflamación subclínica? O sea, es toda inflamación que no sea una enfermedad inflamatoria crónica como una artritis reumatoide, un lupus. La verdad que es muy difícil definir la inflamación subclínica. ¿Por qué? La ateromatosis subclínica es más fácil, es la presencia de ateromas en arterias en pacientes que no han tenido algún evento clínico a nivel cardiovascular. Pero inflamación subclínica, la verdad que es muy difícil. Si volvemos para atrás, todos los pacientes que fuman tienen inflamación subclínica, pero si ya fuman ya es clínica. Todos los pacientes que tienen diabetes, todos los pacientes que tienen obesidad, dislipemia. Entonces, la verdad que lo que podemos también pensar no solo es cómo definirla, sino cómo cuantificarla. Y una forma en la que se basan la mayor parte de los estudios clínicos que van a evaluar distintos tratamientos en este tópico tiene que ver con la proteína C reactiva ultrasensible. Y la verdad que la proteína C reactiva ultrasensible no es una molécula o una proteína que genere aterosclerosis, sino que es un marcador que nos habla de una activación de una vía anterior a su síntesis hepática, y hoy decimos que pacientes con proteína C reactiva mayor a 3 miligramos por litro tienen alto riesgo cardiovascular, y pacientes con PCR menos de 1 miligramo por litro tienen bajo riesgo cardiovascular. Y la verdad que vuelvo otra vez acá, todos estos pacientes no tienen una PCR más de 3, ¿sí? Y todos estos pacientes tienen algún grado de inflamación. Entonces podríamos ver también en este gráfico cómo los cuartilos más elevados, y este es un estudio clásico que evaluó entre otras cosas el uso de aspirina en pacientes en prevención primaria, que es el estudio, el Physician Health Study, donde dividieron distintos cuartilos en base a los niveles de PCR. Acá no era PCR ultrasensible, y vieron que los cuartilos más elevados, y estos gráficos, estas barras corresponden al grupo control, tenían un mayor riesgo de infarto, y que ese riesgo se mantenía constante en todos los años de seguimiento del estudio. Entonces, la verdad que la proteína C reactiva nos permitiría abordar un poco más el enfoque de lo que es la ateromatosis subclínica, pero también tiene algunos problemas. Y este es un estudio realizado en Corea en 1000 pacientes en los cuales se le hizo una tomografía coronaria, y lo que se vio también es que pacientes con niveles de proteína C reactiva ultrasensible, en este caso baja, intermedia o alta, que representan cada una de estas columnas, algún tipo de placa era observable en todos los grupos de pacientes. Es decir, tengo pacientes con niveles bajos de PCR, tengo pacientes con niveles intermedios de PCR que tienen algún grado de placa. Entonces, realmente definir más de 3 ateromatosis subclínica y riesgo para mí no es un marcador muy fiable, pero sí vemos que los pacientes que se encuentran con niveles más elevados tienen más placa, y con menos frecuentemente nos encontramos sin placas coronarias en esta población de pacientes. Y ahora, tratando de contestar un poco la pregunta, es, ¿debemos tratar la inflamación subclínica? Y yo creo que ya le estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo, ustedes lo están haciendo, y creo que cada vez que tenemos un paciente adelante estamos tratando la inflamación subclínica. Cuando recomendamos a nuestros pacientes que hagan una dieta mediterránea, estamos tratando la inflamación. Cuando tenemos distintas herramientas que utilizamos
en lo que es la reducción del riesgo cardiovascular, estamos tratando la inflamación. Y acá vuelvo al estudio que yo les mostraba antes, el Physician Health Study, donde vemos cómo, además del gráfico en celeste, que es el grupo control, en las barras azules más oscuras vemos el grupo de pacientes asignados a recibir ácido acetilsalicílico. En este caso recibían 325 miligramos en días alternos. Vemos cómo en todos los cuartilos los pacientes que recibían ácido acetilsalicílico tenían un riesgo menor de desarrollar infarto y la reducción absoluta de riesgo fue mayor en los cuartilos más altos. Esto no contesta por ahí la pregunta de que el ácido acetilsalicílico en esta dosis, en esta presentación, es un antiinflamatorio, porque podríamos decir también que este cuartilo tiene una activación mayor de otras vías proateroscleróticas e incluso protrombóticas, donde el rol del ácido acetilsalicílico tendría un lugar mayor que en los cuartilos más bajos. Pero no pasa solamente cuando utilizamos ácido acetilsalicílico, pasa también cuando utilizamos estatinas. Y este es el estudio CARE. El estudio CARE, que recuerdan, es un estudio que evaluó en pacientes con infarto previo eventos recurrentes. Y lo que vemos, que en la mediana de seguimiento de los pacientes que recibieron 40 miligramos de pravastatina con respecto a aquellos que recibieron placebo, los valores de PCR ultrasensible eran menores. Y acá hay otro análisis del mismo estudio en el cual se vio que en pacientes en los que se definía la ausencia de inflamación, que son las primeras dos columnas, y ausencia de inflamación eran los valores más bajos de PCR asociado a amiloide sérico de tipo A, la tasa de eventos era menor que en aquellos pacientes que tenían los marcadores inflamatorios más altos, y nuevamente en el grupo en el que se observa inflamación, la intervención, en este caso con pravastatina, tenía una reducción absoluta de riesgo mucho mayor. Y si hablamos de estatinas y hablamos de inflamación, no podemos dejar de mencionar el estudio Júpiter. Pero esto es previo al Júpiter, porque muchas veces cuando uno habla de Júpiter dice, es un estudio que le faltó la rama de PCR menor de 2 para ver qué hubiera ocurrido. Y la verdad que esa rama de pacientes no se agregó, porque cuando se diseña el estudio se considera estos datos es el subgrupo de pacientes con colesterol LL bajo que venía del estudio AFCAPS-TEXCAPS, que vemos que en los pacientes que tenían LL bajo y PCR baja, la tasa de eventos fue muy baja e incluso la intervención con estatinas también generó una reducción muy pequeña de riesgo e incluso fue neutra en el análisis estadístico, y que el beneficio se dio principalmente en los pacientes con LL bajo en aquellos pacientes que tenían PCR alta. Entonces, si vamos a hacer un estudio que incluyera estos pacientes, ¿cuántos años teníamos que seguir a los pacientes para tener un grupo o una tasa de eventos representativa y que nos permitiese obtener alguna conclusión? Entonces, por eso es que el estudio Júpiter, que el doctor Cafferata nos lo había mencionado en su presentación, randomizó pacientes a 20 miligramos de rosuvastatina con valores de colesterol LL menor a 130 miligramos por decilitro, que en ese momento no tenían indicación de recibir un tratamiento con estatinas, pero que tenían un valor de PCR mayor a 2. Y lo que se vio, que casi 2 años de seguimiento, una reducción en términos monstruosos en número de valores absolutos y relativos de lo que fue la reducción del objetivo primario, que fue un combinado de objetivos duros como infarto, ACV y muerte, más revascularizaciones, o mejor dicho, internaciones que requerían una revascularización. En todos los eventos hubo reducción, digamos, en el grupo asignado a rosuvastatina 20, lo que también es cierto que estos pacientes tuvieron una reducción de los valores de colesterol LL de un 50%. Alcanza una reducción de 50% de los valores del LL en 2 años de media de seguimiento para obtener estos resultados en pacientes en prevención primaria. La verdad que cuesta explicar eso por ahí. Entonces, volviendo al tratamiento, ya estamos tratando la ateromatosis subclínica independientemente de cómo la definamos. Pero este tratamiento es indirecto, o sea, no estamos usando, con excepción de lo que puede ser el ácido acetilsalicílico, que es un antiinflamatorio no esteroideo por definición, fármacos antiinflamatorios directos, sino que básicamente lo que vemos, y Facundo también lo mencionaba en su presentación con otras drogas antidiabéticas, es un efecto antiinflamatorio indirecto con estas drogas. Ahora bien, ¿tenemos evidencia, existen datos de qué pasa cuando tratamos en forma directa la inflamación? Sí, existen, y principalmente yo me voy a referir a esta vía, que es la vía del inflamosoma NLRP3, que, como dije anteriormente, esto es una organela que en realidad es un complejo proteico citoplasmático que se activa, y al activarse
se libera en primer lugar una prointerleuquina 1 beta, ese interleuquina 1 beta se activa y esto tiene un efecto muy importante a nivel local, porque está presente en varios tipos de celulares, pero lo que es más importante es que esto genera una amplificación de esta respuesta inflamatoria sistémica a partir de la interleuquina 6, que es quien va a terminar activando, o mejor dicho, desencadenando el desarrollo de proteína C reactiva ultrasensible, a partir de la cual nosotros podemos inferir cómo está esta vía. Valores más altos de PCR ultrasensible, uno infiere que los valores de interleuquina 6 son mayores. Entonces, en primer lugar, podemos tener como target terapéutico el inflamosoma, y acá tenemos la colchicina, y la colchicina, volviendo un poco también al COVID, fue evaluada en distintos escenarios en todo lo que es el COVID, y también tenemos estudios en eventos cardiovasculares y en pacientes con enfermedad cardiovascular que voy a mostrar a continuación. Pero no es el único target que se evaluó en lo que respecta a esta vía. También tenemos el estudio CANTOS con canakinumab, que era un inhibidor del interleuquina 1 beta, y en curso se encuentran estudios que buscan inhibir la interleuquina 6 y ver si esta inhibición genera una disminución de eventos cardiovasculares. Y yendo un poco a lo que es el estudio CANTOS, que por ahí en la práctica no impactó tanto en términos de resultados como para tener una molécula así, para reducir los eventos cardiovasculares en nuestros pacientes, pero creo que en lo que es el conocimiento sí fue muy importante. El estudio CANTOS randomizó poquito más de 10.000 pacientes con enfermedad coronaria estable y un valor de proteína C reactiva al momento de la randomización mayor a 2 miligramos por decilitro. La media de edad de estos pacientes era de 61 años, la media de índice de masa corporal de 29, y el 40% de estos pacientes tenían diabetes al momento de ingresar al estudio, con niveles promedios de colesterol de 82 miligramos por decilitro y de PCR de 4 miligramos por litro. Prácticamente la totalidad de los pacientes, por el hecho de tener enfermedad coronaria estable, se encontraban en tratamiento con estatinas. Y lo que nos mostró en primer lugar que canakinumab, en cualquiera de las dosis evaluadas con respecto a placebo, produjo cambios muy importantes en lo que fueron los valores de proteína C reactiva ultrasensible, y la verdad que no hubo cambios en los valores de colesterol LDL a diferencia del Júpiter. Entonces uno podría decir que el beneficio o la neutralidad de los resultados que pudiera dar estos estudios iba empujado por esto y no por esto. ¿Qué demostró el estudio CANTOS? El estudio CANTOS demostró una reducción significativa de MACE del 15%, y esta reducción vemos viendo cómo en casi todas las curvas de todos los estudios que tienen que ver con la aterosclerosis empiezan muy parecidas, se empiezan a separar y se empiezan a separar cada vez más con el tiempo. Y el doctor Lorenzati nos mostró la importancia de seguir estas curvas a partir de los resultados publicados en el estudio Fourier en el último Congreso Europeo de Cardiología. Pero lo que es más importante todavía, en aquellos pacientes en los que se pudo lograr una mayor reducción de PCR, es decir, llevar los valores de PCR a valores menores a la mediana, la reducción de MACE fue del 25%. Y en aquellos pacientes en los que se pudo lograr valores de interleuquina 6 también menor a la mediana, esa reducción de MACE fue del 36%. Es decir, a más inflamación, un agente antiinflamatorio generaba mayor reducción de eventos cardiovasculares. Pero bueno, por decisiones comerciales, esta droga ocupa hoy un lugar en la farmacopea de otra patología y no de la aterosclerosis. Y podemos hablar un poco de colchicina también, y no me voy a explayar mucho, pero lo que quiero mostrar es esto, en dos escenarios, pacientes post-síndrome coronario agudo y pacientes con síndrome coronario crónico, el uso de colchicina asociado al tratamiento estándar redujo un 23% el riesgo de MACE y un 31% el riesgo del MACE ampliado en los pacientes más crónicos. Y acá el doctor Mazón, junto con un equipo de muchos de los que estamos acá, presentamos un metaanálisis en el cual donde hay una reducción muy marcada de eventos es en lo que respecta a la reducción de stroke, que es homogénea y realmente con una magnitud mayor a la observada en estos dos números. Entonces, a partir de estos resultados, para contestar la pregunta y no en base a lo que yo pienso, vamos a responderla con lo que dicen las guías europeas, en este caso de cardiología de prevención cardiovascular, que respecto a la terapia antiinflamatoria,
menciona lo siguiente, que podría considerarse el uso de bajas dosis de colchicina como estrategia de prevención secundaria si otros factores de riesgo no están suficientemente controlados o ante la presencia de eventos cardiovasculares recurrentes bajo terapia óptima. El grado de recomendación es 2B con un nivel de evidencia A partir de los estudios de colchicina mencionados anteriormente. Esta es mi conclusión y no tanto la de las guías. Estos son datos del estudio Fourier de la rama de pacientes con diabetes, el subgrupo, mejor dicho, pacientes con diabetes, la rama que recibe Volocumab, donde la media de LDL fue de 31 miligramos por decilitro y donde vemos que al finalizar el estudio el 14,4% de los pacientes seguían teniendo eventos cardiovasculares, lo cual nos habla de que estos pacientes tienen un riesgo residual importante y dentro de ese riesgo residual no hay dudas que la inflamación ocupa un lugar muy importante. Y para contestar si tenemos que tratar a estos pacientes, ¿quién mejor que Ridker para decirnos o sugerirnos o plantear una hipótesis de lo que deberíamos hacer? Y él, ante la pregunta si todos los pacientes con aterosclerosis deberían recibir una terapia hipolipemiante combinada con un agente antiinflamatorio, él responde que sí, que hay evidencia suficiente para mostrarlo y que la industria farmacéutica debería enfocarse en tratar de generar un anticuerpo monoclonal que tenga 2 o 3 focos y que pueda tratar con una sola droga inflamación por un lado y lípidos por el otro. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Augusto. ¿Cómo estamos con el tiempo? 2 preguntas. Bien, pregunto yo, agarro, te comento. Hace 40 años con Norman Kaplan le pregunté por qué una mujer de 17 años se pelea con el novio y se desmaya, 35 años después se pelea con el mismo tipo y le sube la presión. Y él me dijo que la hipertensión era tenía un origen que el deoxirribonucleico sintetasa se consumía por un proceso inflamatorio local, pequeño y que no teníamos capacidad de mensurarlo. Me sorprendió en ese momento, estoy hablando de la década del principio del 80. Los cardiólogos piensan que la hipertensión, que no nacimos para ser hipertensos, ¿juega algún rol en esto? A ver si te entiendo la pregunta. ¿La hipertensión un rol con si hay alguna relación con...? Como cardiólogo no te puedo responder por qué se desmayó esa chica a los 17 y después le subió la presión a los 40, eso en primer lugar. No sé, la verdad que... Pero la oxirribonucleico sintetasa deja de funcionar. No sé si es por la hipertensión o porque el mismo proceso que genera la hipertensión repercute en el endotelio y tenga algo que ver. La verdad que no podría responderte a la pregunta, te pido disculpas. Bien, bueno. Segunda pregunta, voy por 3 preguntas. ¿Qué rol pensás que juegan los corticoides? Porque todos los pacientes que internamos venían con una semana de corticoides. Lo primero que sorprendió fue, en el estudio fueron a buscar, en el que mostré yo, fueron a buscar obviamente qué pasaba en ese momento de triglicéridos, si estaba relacionado justamente con el uso de corticoides en el COVID, que casi no todos los pacientes se estaba utilizando, pero sí en una gran proporción. Y encontraron que no tenía que ver con los corticoides, que los corticoides por ahí no, hay que ver en qué momento, en qué plazo fue el momento que se hizo el estudio, ¿no? Por ahí en un poco más de largo plazo hubiera hecho el efecto de aumentar la concentración de triglicéridos, pero en el corto plazo, por ahí en ese momento que se hizo el estudio, no lo encontraron. Yo creo, por eso para mí es controversial. En ese estudio no se encontró, yo creo que por ahí tuvieron bastante que ver. Tenemos un problema, el problema lo tenemos hoy. La epidemia de NASH nos supera. Construir una evidencia lleva un trial de 4 años, un metaanálisis de 1 año, 5 años, una guía de práctica clínica, 1 año más, 6 años. ¿Tenemos 6 años para esperar? No, me parece que en esto tal vez que en común en las 3 charlas tratábamos cada uno con su tema de exponer es llegar antes, que creo que el doctor Lorenzati también habló sobre ello, ¿sí? En cuanto a la inflamación, tratarla por separado y pensarla, ¿sí? Pensarla cuando hay hipertensión, pensarla cuando hay esteatosis sin llegar al NASH,
tal vez en edades más tempranas antes de llegar al evento. Tengo una pregunta para Augusto. Yo te planteo un escenario clínico. Vos sabés que un HF homocigota, con solo tener el LDL elevado, es suficiente para que haga aterosclerosis. Se muere a los 15 años de un infarto si no se trata. Un chico, una chiquita. Si vos tienes un paciente que tiene 30 de LDL, 50 de triglicéridos y sin LPA, ¿te alcanza con estar inflamado para desarrollar aterosclerosis? A ver, creo que ese paciente en algún momento puede desarrollar aterosclerosis, va a ser mucho menos frecuente y en etapa tardía de su vida. O sea, no me preocuparía en primera instancia como el primer paciente que vos estás contando. Yo creo que mientras haya LDL va a haber aterosclerosis, esa inflamación va a hacer que ese LDL se pueda meter adentro de la arteria y generar a través de también esa inflamación, como nos explicaba Laura a la mañana, modificarse adentro de la pared arterial y generar aterosclerosis. Después, ¿cuándo ese paciente va a desarrollar aterosclerosis? Por ahí más tarde en su vida. Entonces, la inflamación es un potenciador, no es un generador. A ver, facilita, total, pero no genera. No creo que la inflamación sea causa de aterosclerosis. O sea, me parece que es un actor más dentro de toda la cuestión. De hecho, hay pacientes con PCR baja, con marcadores inflamatorios bajos, que tienen placas a nivel carotídeo, o sea, tienen enfermedad coronaria. Entonces, me parece que si tenemos que poner en una entrega de Oscar quién gana o quiénes son los ternados al actor principal, en mi opinión está el colesterol LDL y el de reparto estaría la inflamación. Alberto. No, quería no reforzar, sino poner énfasis en lo que planteó Augusto, de que todos los días estamos haciendo terapias antiinflamatorias en prevención cardiovascular. Y no es un tema menor, porque cuando yo tuve la suerte de estar en el Steering Committee del Júpiter y del Canto, pero cuando salió lo del Júpiter, todos decíamos, bueno, pero ¿es por bajar el LDL o es por bajar la PCR? Y también creíamos que el solo hecho de bajar el LDL bajaba la inflamación. Cuando salieron los monoclonales quedó demostrado que pese a bajar el LDL casi por el piso, no mueven, por ejemplo, la PCR. Entonces, yo, si le estoy dando una estatina potente, estoy bajando a un paciente en la clínica diaria casi 40% el nivel de PCR. Si le agrego ezetimibe un poco más, y si le agrego ácido bempedoico, no sé si anda Walter por aquí, el ácido bempedoico más ezetimibe, esa combinación baja PCR 35%. O sea, ahí tendría una combinación que creo que se va a venir, no por lo de la inflamación, sino por su efecto sobre LDL, es la doble inhibición en la vía de la síntesis de colesterol más el ezetimibe. Tengo una interesante acción antiinflamatoria, hasta que se desarrolle un fármaco específico, porque el problema del canakinumab fue que, aparte de muy caro, produjo un grado de infecciones fatales, pequeñas en cantidad, pero estadísticamente significativas. Por lo cual la FDA dijo, esto no se aprueba para prevención secundaria. Bueno, ahora está en desarrollo el siltivekimab y algunos otros, habrá que verlo. Pero mientras tanto, y la colchicina, ¿por qué no usar la colchicina? Yo soy muy entusiasta de la colchicina, hasta que uno de tantos metaanálisis recientes en European Heart Journal del año pasado pone una luz roja respecto del aumento de la mortalidad no cardiovascular. No es un fármaco inocuo, es barato, es bárbaro por lo barato, pero el NNT de colchicina es 28 y el NNH para provocar daño es 10, o sea que no sé si alguien lo usa en la práctica en prevención secundaria. Yo sinceramente todavía no me he animado. Gerardo. Sí, quería hacer un aporte y una pregunta. Respecto al aporte sobre aterosclerosis y colesterol, bueno, los ladrillos de la aterosclerosis son el colesterol. La célula que define la presencia de aterosclerosis es la célula de Virchow, que tiene colesterol.
sería muy difícil pensar aterosclerosis sin colesterol. Ahora, tal vez de lo que haya que hablar es los factores iniciadores de aterosclerosis que se construyen con colesterol. Y probablemente la inflamación, dentro de las hipótesis de inicio de aterosclerosis, digo, citando a Russell Ross o a otros, Goran Hansson, plantean la inflamación como origen de aterosclerosis. Y recordar que esta no es la sociedad de angiología, sino es la sociedad de lípidos, pero bueno, recordar que hay otras enfermedades arteriales diferentes de la aterosclerosis, en el que la patología inflamatoria es muy importante, como las arteritis, y probablemente otras enfermedades también hay que considerar. Hepatitis viral, hepatitis C. Sí, no, sobre arterias, ¿no? Que provocan enfermedad arterial, de pequeñas arterias como las vasculitis, etc. No, estaba pensando en la aorta, digamos, no aterosclerótica, enfermedad aterosclerótica, digamos, Marfan, sífilis. Sífilis. Respecto de la pregunta, es para el doctor Tornelli, quería saber cuál es el papel de, por ejemplo, los nomogramas o la elastografía para detectar progresión de la esteatosis a fibrosis, o lo pregunto de otra manera, sin hacer biopsia, ¿hay forma de evaluar la presencia de fibrosis hepática? Sí, por métodos no invasivos, si se quiere. El tema es costo, acceso. Acá elastografía y fibroscan se hace, es caro, creo que en el hospital italiano, pero al menos yo desde lo internista y tiene gran concordancia con el paciente con fibrosis, utilizo el FIB Score 4, que se descarga de cualquier aplicación y tiene una excelente correlación tanto poblacional como étnica. De hecho, hace poquito estuve en una rotación en el exterior y se usa a nivel mundial, y está por esto del no acceso en determinadas instituciones. Hacer una biopsia es algo hepática, no tiene ningún problema. En otras, la cuestión legal, la cuestión del paciente, insumos y demás, sí. A partir de eso y del acceso al fibroscan o la elastografía, que insisto se hace acá en ciertas instituciones privadas que se utiliza, el FIB4, así, FIB-4, tiene una gran correlación con los pacientes fibróticos. Perdón, que tiene marcadores químicos. Sí. La aptoglobina, sí. Sí. ¿Y cambia el tratamiento? Digamos, si hacemos ese estudio y te da que hay presencia de fibrosis, ¿hacemos algo diferente? En cuanto al tratamiento, de todo lo que hay para tratar, solamente antifibróticos y control para la progresión a la no cirrosis, básicamente. Por eso hay que tratar de no llegar a la fibrosis, no a la cirrosis, sino que no estén estos nódulos de regeneración. O sea, si hay fibrosis, das antifibróticos; si no hay fibrosis, seguís con lo que venías. Sí. Brevemente, un tema que va de la mano de esto. Hay una entidad que conocemos hace poco tiempo, que no sé si habrán escuchado, un síndrome que se llama DIOS, Dysmetabolic Iron Overlap Syndrome, que lo que hace es hepsidino resistencia. Hay un aumento de la absorción de hierro, aumento de la ferritina, y ese hierro, si está el hígado con hígado graso, se pega a los triglicéridos y aumenta la oxidación, ya que el hierro es el mineral oxidativo por excelencia. Pero en cualquier otro tejido, en la grasa epicárdica, entonces la ferritina va a empezar a hacer cada vez más ruido en este concepto inflamatorio, no del colesterol, sino o de VLDL o sobre todo de triglicéridos hepáticos. Creo que ahí hay una puerta que se está atravesando hoy en día muy interesante. Laura. Una pregunta antes que Laura hable, sí. Porque la pregunta es para ella, así contesta todo a la vez. Para Facundo, para Laura y para Gaby. Fibratos e hígado graso no alcohólico. No evidencia. No he leído, porque vos sí. Es un estudio que acabo de terminar y no dio nada, menos eso, pero bueno. Claro,
lo que nosotros sabemos por qué se planteó fibrato. Bueno, pues en la esteatosis hepática todo comienza con una sobreproducción de VLDL. Sí. Esa VLDL sale alterada, o sea, con características más aterogénicas. Si esa era la pregunta, no conozco el estudio, Alberto. No, si hay beneficio. No fibrosis, yo sino... creo, claro. Lo mejor que puede hacer esa VLDL o los triglicéridos de VLDL es salir. Y bueno, y de ahí fibratos. Pero ¿qué pasa con el hígado? Porque la esteatosis en ese desbalance queda. Yo solamente, no era pregunta, pero me pareció excelente tu presentación, pero rescatar, ya que es una mesa de inflamación, rescatar que el hígado graso, no alcohólico, bueno, no lo decimos, pero estamos en presencia de una esteatosis hepática no alcohólica, es fuente de inflamación, ¿no es cierto? Porque hablaste muy bien, muy completo, pero también, bueno, mostraste muy bien que es fuente de inflamación. Esa es grasa ectópica que anómala. Que no pase solo la ecografía y nada más, que a veces es un poquito de grasa y nada más. Sí. Muchísimas gracias a todos. ¿Tenemos 5 minutos? Sí.